¿Qué risotto os traigo, flipados y flipadas? ¿Qué risotto os traigo? El mejor de los mejores. Risotto de boletus con tuétano. Excepcional. Es un risotto súper cremoso, sencillo de hacer si seguís los 4 consejos que os voy a dar. Os va a quedar fetén. Os dejo con los ingredientes. ¡Vamos! Estos son nuestros ingredientes principales: mantequilla de la buena, cebolla morada cortada muy fina, la utilizo morada porque le da más color al risotto, tuétano, esto sale del interior de los huesos, hay que quitar el interior y nos quedaremos con el tuétano picado fino, boletus envasados al vacío, congelados y cortados en láminas, arroz bomba, polvo de boletus, esto nos va a elevar el risotto al Olimpo de los dioses, esto está buenísimo. Si queréis saber cómo se hace, pues me lo dejáis en comentarios. Por supuesto, queso parmesano rallado por nosotros, no me seáis perrucios y darle al rallador, no me compréis ese de bolsa que eso es plástico. Y vino blanco, un buen vino blanco con buen aroma. Así que con todo esto nos vamos a empezar el risotto. Tenemos la sartén ya caliente, un chorro de aceite, ya vais a ver qué manera más fácil de hacer un risotto. Y va a estar tremendo. Lo primero, a pochar la cebolla. Un poquito de sal. Bueno, mirad, mientras se pocha aquí la cebolla a fuego medio, os digo que aquí tenemos un caldo casero de pollo y vegetales. Es suave, no tiene que ser profundo el sabor, porque si no nos quitaría el sabor de la seta y del tuétano. Entonces, bueno, pues un caldo casero, bueno. No me seáis carrilanos, por favor, lo pido, y me echéis Starlux, que hay por ahí algún vídeo por internet que le echa Starlux, que vamos. Pecado, pecado. Para hacer algo rápido, tira que te va, pero si queréis hacer el risotto del... que luego me dicen que digo muchas palabrotas, pero bueno, si queréis hacer el risotto espectacular, caldo casero, por favor. Cuando uséis boletus o setas congeladas, no hay que esperar a que se descongelen, hay que echarlas directamente a la sartén. Estos están cogidos directamente del bosque por mí, Animaros a salir al monte con la familia a coger setas, es maravilloso pasar los días en familia con el monte. Bueno, ya se han soltado nuestros boletus, lo tenemos a fuego medio, echamos un poquito de sal a los boletus, así, y ahora turno para el tuétano, para adentro, se tiene que freír, le damos 4 vueltas hasta que se fría. Y ahora echamos el polvo de boletus, 1 y 2 buenas cucharadas, removemos un minuto justo, madre mía cómo huele, cuando se empieza a freír este polvillo, sube un aroma espectacular. Siguiente paso importante, el vino blanco. Lo tenemos que tener 2 minutos, que evapore el alcohol. 2 minutos, acordaros, 2 minutos. Mantener los tiempos que os digo y os saldrá perfecto. Vale, ya han pasado los 2 minutos, el arroz. Ahora desde aquí calculamos 2 minutos. Así, lo refreímos a fuego bajo, medio bajo. Tenemos que ir agregando el caldo de pollo que tenemos, caliente prácticamente, a punto de hervir. Metemos unas cucharadas y a remover. Este es el secreto del risotto, así, no tiene otra. Remover y nos irá pidiendo caldo. Conforme vaya chupando el caldo, lo ponéis a fuego medio bajo, ¿vale? Medio, así. 2 vueltas, venga. Así lo tendremos 15 minutos, 15 minutos de reloj. ¿Veis? Este risotto ya me está pidiendo un poco de caldo, pues le echamos caldo. Y así, no tiene más esto, ¿vale? Ir echando caldo cuando lo pida. No lo tenemos fuerte esto, hay que ir poniendo caldo. Entonces se cortará un poquito el hervor, se cortará un poco, es bueno, hay que hacerlo así. Y nada, empezará a calentar, otra vez a hervir, seguirá chupando el caldo. Así 15 minutos, 15 minutos, acordaros. El risotto no tiene mucho misterio si se respetan las normas que os estoy dando. Os va a salir delicioso, no puede salir mal, imposible. Obviamente el punto de sal ya va con cada cual, el caldo ya está un poquito tirando a sabrosete, porque así ya no tienes luego que añadir aquí más sal al risotto. Lo más difícil es coger el punto de sal. Ya lo veis, está chupando el caldo, pues venga, cazo y cazo, y a seguir removiendo. Y controlamos el tiempo, ya os lo he dicho, 15 minutos, 2 minutos con el vino blanco, 15 minutos con el caldo. Luego os contaré un secreto que hay que tener en cuenta, un poco de oído. Hay que escuchar al arroz, el arroz habla. Seguimos flipados y flipadas.
Mirad, lleva 15 minutos exactos. El arroz dando vueltas, echando caldo, ¿veis? Ya casi no le queda caldo, hemos ido echando poquito a poco. Apagamos el fuego y ahora viene lo que se llama empomar este arroz para que quede cremoso, ¿eh? Los risotos tienen que quedar cremosos. ¿Qué lleva? La mantequilla, unas vueltas y, como no, el parmesano. Como veis, no lleva nata. El risotto no lleva nata. Si algún día vais a algún restaurante y os ponen un risotto con nata, denunciarlos al Comité Olímpico de los Risotos, que lo sancionen por paquete. Esto a darle 4 vueltas, así. Removemos, lo pongo de cerca. Lo hemos apartado ya del fuego y removemos. El arroz tiene que quedar al dente, ¿eh? Tiene que quedar durito, un poco duro. Que lo mordamos y notemos que está el grano un pelín duro. Así es como hay que comer el risotto. Y ahora viene el secreto, ¿eh? Que os he hablado, que me lo dijo a mí un italiano y tenía toda la razón. Hay que escuchar el arroz. Atentos, escuchar, escuchar, escuchar. Hostia, escuchar al arroz. Habéis caído como Felipón. ¿Esto se merece una suscripción o no? Venga, dale una suscripción buena. Alicates. Lo dejamos reposar 5 minutos. Mirad qué cremosidad. Así tiene que quedar el risotto. Mirad qué cremoso. Pues como todas las recetas, a probar. Qué bueno. Salve Regina, Mater misericordiae. Esto está de vicio. Seguir estos consejos y ya vais a ver que vais a hacer un risotto de dioses. Acojonante. Os siento por las palabrotas, pero es que está así, así está. Bueno, amigos, flipados, flipadas, portaros bien, cocinad mucho, siempre con amor y cariño, buenos ingredientes y ver el canal, que poco a poco la vamos a petar. Hasta luego. Qué bueno está, copón.